Ves una iglesia enorme y que está creciendo, donde te das cuenta que la gente le encanta el ambiente, la música es agradable, todo lo que ves en esta iglesia se ve así estupendo y te hacen sentir bien en este lugar, con programas interesantes. Pero sin embargo, aparentemente por tan vigorosa que luzca esta iglesia, y se encuentra en un estado verdaderamente enfermo. Porque en esta iglesia ves una situación en la cual la gente está sumergida en eventos sociales, en programas interesantes, en sermones de motivación personal, pero en realidad nunca enfrentan y confrontan al pecador y su pecado. Donde ves una iglesia donde prácticamente la gente se siente bien y te hacen participar en una armonía de cómo te encuentras en este lugar. Pero nunca hacen sentir a la persona que confronte su pecado y que pueda reaccionar de una forma diferente. Tal vez si te imaginas este tipo de iglesia, te das cuenta que personas que están hechas imagen y semejanza de Dios están perdidas al no ser corregidas como debería ser. Y lamentablemente esta es una realidad de muchas iglesias, no solo aquí en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, que se está expandiendo de esta forma. La iglesia ha perdido su poder y eficacia de como verse como un vehículo de cambiar el aspecto moral y espiritual de sus seguidores. Y uno es específicamente por la falta de comprometimiento de sus seguidores, de aquellas personas que asisten a la iglesia, pero también la falta de liderazgo de poder guiar saludablemente a la gente que está viniendo. Y la falta de disciplina que debe de ejercer la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. Y ese es el tema que Dios anticipó, dejando un precedente de cómo debe tratarse el pecado dentro de la iglesia. Vemos que cuando Jesús terminó de hablar acerca de las ofensas, Jesús se refirió a lo que hay que hacer dentro del contexto de la iglesia cuando existe pecado en la congregación. En las epístolas del Nuevo Testamento se demuestran que la persecución se dio dentro de la iglesia y los creyentes frecuentemente no se trataban bien con respecto a cómo lidiar con el pecado. Jesús quiso prepararlos para el sufrimiento que iban a enfrentar, pero no únicamente por la causa de otros, sino también el sufrimiento que se iba a dar en causa dentro de la iglesia, dentro de miembros de la congregación, por no saber tratar el pecado propiamente. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 18, del versículo 15 al 20. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 18, del 15 al 20. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, por el poder del Espíritu Santo, para que al estudiar estas Escrituras, Señor, tu palabra sea proclamada en nuestros corazones, escuchando con gozo lo que tienes que decirnos el día de hoy. Y todos dicen, amén. Bueno, Jesús continúa enseñando a sus discípulos. Recuerden que ahora está en un contexto de que Él quiere que sus discípulos aprendan a cómo trabajar de acuerdo al contexto de congregación. Este es un tema que va relacionado a la iglesia y Él continúa dentro de este contexto, dirigiéndose ahora a cómo sus miembros deben comportarse. Y se enfoca en cómo tratar a los hermanos que pecan. En el versículo 15 dice, si tu hermano peca. Y esto es un evento que básicamente va a ocurrir dentro de la iglesia. O sea, no es el hecho de que tal vez vas a pecar, no. Todos vamos a pecar tarde y temprano, vamos a hacer eso. Es algo que está dentro de nuestro ser. Tú pecas porque eres un pecador. El hecho de que es tu naturaleza humana que vayas a pecar. Pero el punto que Jesús enseña aquí es cómo vamos a tratar con esto. El pecado no está destinado simplemente a tratarse únicamente con agravios personales, sino también con cualquier conducta pecaminosa por parte de tu hermano. Y esto indica de cómo tu hermano, al tener una cierta conducta, se desvía de esa relación con Dios
y el resto de los miembros, ¿cómo van a tratar específicamente con este hermano? Ahora, primero, antes de una confrontación pública, aquí lo que el Señor dice, que la persona ofendida debe acercarse al hermano en privado para tratar de corregir el problema a un nivel personal. La importancia de hacerlo en privado es probablemente por lo que veamos que sea un malentendido. Vemos tal vez que tu hermano está haciendo algo y si es que tú lo dices públicamente, vas a causar un daño muy grande. Y es por eso que Dios es muy sabio decirle, hazlo en privado, para aclarar exactamente qué es lo que está ocurriendo. En privado, tratar de corregir ese problema a nivel personal. Y la importancia de hacerlo en privado es por el hecho de que podemos aclararlo y si sacamos conjeturas equivocadas, considera el hecho de que si es que tú hablas con alguien más acerca del pecado que estás viendo en otro, tú más tarde vas a ser avergonzado por hablar de algo que no era. Incluso en Proverbios 25:8 menciona, no te apresures a presentar pleito, pues, ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. No sea que te reproche él, que lo oiga y tu mala fama no se acabe. Por otro lado, es posible que ni siquiera se dé cuenta la persona que está en una actitud de pecado. Y es ahí donde viene el beneficio de cuando hablas personalmente, te puedes hacer caer en cuenta del por qué está mal y ayudarle en amor y en misericordia a arrepentirse. Pero por encima de todo, tienes que actuar con él con una con una motivación de ganar a tu hermano. El motivo de corregir a aquella persona que está en pecado no es únicamente para apuntarle con el dedo y humillarlo de lo que está haciendo, sino, no, tu motivación es, realmente me interesa que tu relación con Dios esté bien y vengo con amor a ganar tu corazón para que regrese a Cristo, no para ganar un pleito, no para ganar una discusión, porque es muy fácil ganar una discusión y perder a tu hermano en el proceso. No se trata del hecho de que tú tengas la razón y humillar a tu hermano, sino que me interesa tu bienestar espiritual y por eso vengo a hablar contigo. Y se tiene que hablar por ende a solas, reprenderlo a solas, menciona. Debemos reprender inmediatamente a nuestro hermano si ha perdido la vergüenza para que continúe siendo en este pecado. Los grandes pecados intoxican pasionalmente y nublan nuestra conciencia. Muchas veces cuando estamos en pecado no nos damos cuenta de eso. Pensamos y nos autojustificamos en las actitudes que estamos haciendo, pensando, bueno, no está tan mal en contraste con tal cosa. Y el enemigo es muy sutil para sugerirnos que realmente tu pecado no es tan grave. Pero nos encontramos en una posición donde podemos estar ciegos a la gravedad del pecado hasta cuando nuestro hermano nos hace caer en cuenta. La intoxicación del corazón de David cegó su conciencia al cometer adulterio y después asesinato. Y no encontramos que le afectara el asunto de Urías, de haber asesinado a este hombre, hasta que Natán, el profeta Natán, le dijo, tú eres el culpable de esto, cuando hizo una ilustración acerca de una injusticia. Fue hasta que fue confrontado por otra persona que él cayó en cuenta de la gravedad de su situación. Entonces, tiene que ser en privado sin involucrar a otros inicialmente, con la intención de corregirlo para evitar sentimientos de vergüenza y humillación. Porque si es que alguien confronta a otra persona en público, por el hecho de sentirse avergonzado, la gente va a tratar de defenderse y ocultar y mentir su pecado. Tratar de hacerle caer en cuenta de su problema al hacerlo en público, lo habrás empujado aún más hacia un comportamiento que deseas que cambie. La idea es el hecho de que puedas tratar amorosamente uno a uno. El reprender con amor a los pecadores entre el pueblo de Dios está enfatizado a través de las Escrituras. Levíticos 19:17 menciona, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. En Lucas 17:3, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Lo hermoso de esto es el hecho de que hacerlo uno a uno, puedes ayudar a guiarlo, y menciona que si es que se arrepiente, si te escucha, has ganado a tu hermano. Cuando un hermano está atrapado en el pecado y se niega a apartarse de él, en tales situaciones, ámalo lo suficiente como para reprenderlo de su pecado en privado. Lo amas lo suficiente como para no hablar con nadie más acerca de esa situación. Ámalo lo suficiente como para no sentarte y verlo adentrarse cada vez más en su pecado. Si la persona responde correctamente, has ganado a tu hermano, ya sea que el problema del pecado sea por un problema que fue contigo personalmente, y hablas directamente y has reconciliado con él.
te has reconciliado con esa persona y las cosas están nuevamente en la normalidad. Ya sea que el pecado sea únicamente del individuo y le estás ayudando, reprendiéndolo por el pecado que está cometiendo y se arrepiente, lo has ayudado para que restablezca su caminar con Dios. Y no hay necesidad de ir más lejos. Como resultado, la comunión de Cristo se ha restablecido e incluso está mucho mejor que antes, porque ahora ya entiende que tiene un hermano el cual ama, que le está ayudando a caminar bien. Si tan solo pudiéramos lidiar con esto correctamente en este paso que menciona aquí, el ir uno a uno, podríamos encontrar alrededor del 95% del trabajo de la restauración de la iglesia se da en este punto. Hablar uno a uno, sin tener que involucrar a nadie más. Se ha realizado el saludar, el ayudar a alguien más de forma saludable, el hablar directamente con el individuo y cambiarle su forma de pensar, sin hablar con el pastor, sin hablar con el líder, sin hablar con otras personas, y le ayudas a crecer de esta forma. Pero, ¿qué pasa si es que no escucha? ¿Qué pasa si continúa obstinadamente arraigado en su pecado? Jesús explica en el versículo 16 que si a nivel personal no se puede resolver el problema, se debe llevar a uno o a dos hermanos más. Y tales personas se verán como testigos en caso de que el intento de restauración no funcione, o el caso de que la persona realmente no escuche lo que estás queriendo decir. Entonces, el propósito de los testigos adicionales viene a ser en 3 puntos. Uno es el hecho de que brinda persuasión amorosa adicional al hermano descarriado para que se dé cuenta de la gravedad de su pecado. Si no escucha a una sola persona, porque tal vez dice, no, tú estás equivocado, tal vez tu perspectiva no es la correcta, pero si traes a 2 o a 3, diciéndole, cayendo en cuenta, no, tu comportamiento está mal, eso va a ayudar a hacerle entender a la persona, es posible que tengas la razón y que ustedes tengan la razón. El segundo es prepararse para la posibilidad de que el hermano descarriado continúe resistiendo, y en este caso habrá testimonio de terceros sobre lo que sucedió en el enfrentamiento. Es decir, que tienes ahora 2 testigos más que te van a sacar en cuenta, sí, yo intenté hablar con él y no me hizo caso, y ahora tengo 2 personas más que son testigos de que él realmente no está haciendo caso del problema en el cual se encuentra. Y tercero, proporciona a 1 o 2 árbitros o moderadores de la confrontación que continúen en el confrontador original y el hermano descarriado. Si es que existe un conflicto entre una persona A y una persona B, traes a 2 más que te ayudan a ser como árbitros entre ese conflicto. Porque obviamente cada uno va a ver por sus propias perspectivas, pero al traer a otras personas más te van a ayudar a ver mucho más claro la situación que está ocurriendo ahí. Incluso es posible que esos testigos concluyan que la persona que fue a acusar al pecador esté equivocada. Esas personas extras te van a ayudar de una perspectiva más clara a analizar qué es lo que está ocurriendo. Es por eso que llevar a 1 o 2 más es algo que realmente incluso se veía dentro del contexto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús estaba explicando esto a los discípulos, ellos entendieron claramente que no era un concepto nuevo. Vemos en Deuteronomio 19:15 que se refiere, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por testimonio de ¿cuántos dice aquí? 2 o 3. Es decir, que no solo se trata de que una persona me dijo tal cosa, no, necesito más testigos de lo que realmente está ocurriendo. El objetivo es de mantener un círculo lo más pequeño posible en lugar de hablar con otras personas más. Por el hecho de que también existe un error si es que comienzas a hablar fuera de ese círculo y se comienzan a dar chismes de que, mira, esto está pasando con el hermano y estas otras personas ni siquiera tienen idea de lo que está ocurriendo. Tú no tienes por qué hacer eso. Tienes que hablar directamente con la persona e involucrar a esas otras personas dentro de esa conversación con el pecador. Debemos de guardar y proteger celosamente el carácter de nuestros hermanos, tanto para su bien como para la gloria de Cristo. Cuando más se expone a otros ese pecado personal, sin importar por cuán bien intencionado sea, estás cometiendo un pecado. ¿Cuántos han escuchado en un grupo de oración, hermano, queremos orar por nuestra hermana? No sabes lo que está pasando, Señor, te pido por esto. Por más buen intencionado que pueda hacer esa oración, está siendo chismoso. No tienes por qué compartir eso con nadie. Si realmente quieres ayudar a tu hermano en eso, trae 2 o 3 testigos y habla directamente con él si es que no ha escuchado 1 a 1. En el contexto de la iglesia, este paso de disciplina involucra a 1 o 2 más. El círculo sigue siendo pequeño aquí y esto
debe ser entre creyentes amables, humildes, amorosos y dispuestos a ir a hablar contigo con la persona que no se arrepiente. Los testigos deben ser personas maduras que puedan ayudarte a solucionar el problema y al fin de evitar de escalar la situación, tiene que hacerlo de una forma amorosa. El objetivo de este paso es de ampliar ligeramente ese círculo de 1 a 2 o 3 y no con la idea de vamos a estar a este grupo para confabularnos para destruir a esta persona o vamos a reunirnos para tratar de humillar a esta persona. No, ese no es el corazón. El corazón es realmente amamos a nuestro hermano, amamos a nuestra hermana, que vamos en grupo para ayudarles a entender, caer en cuenta que su comportamiento está mal. A menudo es mejor involucrar a alguien que conozca y se preocupe por ese hermano o esa hermana en particular, y esto aumenta las posibilidades de la confrontación que sea más humilde y amable. Y es por eso que la palabra tiene que ser confirmada en boca de 2 o 3 testigos. La necesidad de verificación fue algo que se entendía en el Antiguo Testamento y se aplicaba también en la iglesia. Vemos en 1 Corintios, esta es la tercera vez que voy a visitarlos, por el testimonio de 2 o 3 testigos jurarán todos los asuntos. En 1 Timoteo 5, 19, 20 dice, no admitirás acusación contraria a un anciano, a menos de que hayan 2 o 3 testigos. A los que continúen en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Al arreglarse el problema, en esta segunda etapa, no hay que hacer más. Los hermanos involucrados tienen que guardar silencio. Si estamos dirigiendo la conversación entre 3 personas con este individuo que no se ha arrepentido, pero al hablar ahora ya con él, se arrepiente, le hacen caer en cuenta que su comportamiento estuvo equivocado, no tienen por qué discutir esa situación con alguien más. Eso queda enterrado, quedó perdonado y quedó olvidado. La situación queda ahí. No tiene que escalar al resto de la iglesia, no tiene que compartirse con nadie más con el resto de la iglesia, no es necesidad que se involucre el liderazgo, porque ese pecado ya ha terminado. Pero cuando más descarado y atrevido sea la persona impenitente, aquella persona que no se arrepiente, tanto más debe ser ferviente la búsqueda de la restauración, llevando la escala a un punto más grande, lo cual menciona el versículo 17, que es involucrar a la iglesia. Ahora, pero una pregunta importante que Jesús no abordó aquí es, desde el punto 2, es decir, si la persona en primer lugar habla uno a uno, no escucha, involucra el segundo nivel de traer más personas y aún así no escucha, ¿qué tanto tengo que esperar para involucrar a la iglesia? ¿Cuánto tiempo se debe esperar para que el hermano responda antes de involucrar a las autoridades de la iglesia? Ahora, es probable que variará de acuerdo a la situación, y uno tiene que tener un equilibrio entre una paciencia amable, que permite que el hermano tenga el tiempo suficiente para demostrar su arrepentimiento, y un acuerdo inquebrantable de muestra de cambio. Es decir, el hecho de que vamos a hablar contigo, tienes que mostrar arrepentimiento. Si realmente lo haces, ok, te vamos a dar este tiempo de gracia, donde vamos a dar cuenta que el Espíritu está obrando en ti, donde demuestras esos frutos de arrepentimiento, que realmente estás cambiando de tu posición, estás cambiando de tu estilo de vida. Pero si para este punto, digamos para una semana, tal vez 2 semanas, lo que sea, no cambias, no existe ningún cambio en tu forma de comportamiento, entonces vamos a escalar al siguiente nivel. Porque de no hacerlo así, si esperas demasiado que el hermano descarriado cambie su forma de ser, aquellas otras personas que observan tal vez alrededor de ese comportamiento van a concluir que tal vez el pecado no es tan grave. Y van a considerar, bueno, o sea, si es que el hermano fueron y hablaron con él, sigue siendo en esa actitud, entonces debe ser algo normal. Entonces, aquí claramente dice, si es que se rehúsa a escucharlos, dice, dilo a la iglesia. Si el hermano ofensor aún así reconoce su error, la situación debe ser expuesta a toda la asamblea, menciona aquí la palabra. Los discípulos probablemente entendieron que Jesús decía el asunto de que debía llevarse a la asamblea judía. Ellos entendían que las sinagogas funcionaban también como tribunales locales, una función donde se mantenía al evaluar las disputas internas de las comunidades judías. Se presentaba un problema ahí dentro de la sinagoga y dentro de la sinagoga te ayudaban a lidiar con cómo enfrentar ese problema. La palabra de iglesia, eclesía, aparece la segunda vez que aparece en el libro de Mateo, y después del establecimiento de la iglesia en Pentecostés, seguramente esta palabra ya tuvo más significado para ellos, porque el concepto que ellos tenían, entre comillas, de iglesia era la sinagoga. Pero después se estableció la iglesia en Pentecostés y dice, Jesús se refería a esta comunidad, este grupo de cristianos. Y este paso
de involucrar a la iglesia puede parecer poco amoroso, incluso vergonzoso, porque a nadie le gustaría que estés involucrado con el resto de la iglesia de lo que tú estás haciendo. Pero necesitamos sentir el tono con el cual Jesús está hablando aquí. En realidad, el corazón de Jesús es que la iglesia esté involucrada, es decir, que te amamos y queremos que regreses a Cristo. Dios nos ama tanto que si quedamos atrapados en el pecado, Él estaría dispuesto a enviar un ejército entero de creyentes como demostración de su amor y misericordia. Esto es lo que Cristo quiere decir, es el hecho de que te amamos tanto que no te vamos a dejar, que incluso el grupo de Cristo, la congregación, va a buscarte para demostrarte el amor y la misericordia para que regreses. Eso es lo que Cristo nos ordena hacer. Buscar el interés tanto del agraviado como también del que causa dolor. Porque la persona ofendida puede ser la que esté más cautiva a la injusticia cometida. Si es que un pecador humilla, lastima a otra persona de la iglesia, digamos dentro del grupo una persona lastima a otra persona, esta persona que fue lastimada, si es que no se toman las medidas respectivas con la persona que hizo el dolor, la persona que fue lastimada también va a causar más daño. Si no expones a la iglesia, considera esto, estás contribuyendo al pecado. Cuando se ha hecho el daño a alguien o a sí mismo por causa del pecado, considera que si es que tú no lo mencionas de uno a uno, y si no mencionas con el grupo, y si no lo escalas, si no sigues este proceso que Jesús ha establecido, estás ignorando por completo la herida de la persona que fue lastimada. Y también considera que si es que no existe una persona lastimada y ves a tu hermano que está en pecado y no dices nada, simplemente, prácticamente estás guardando silencio y estás siendo cómplice indirecto del pecado de ese individuo. Te estás dejando lo que se destruya. Estás dejando la que se destruya y tú te quedas callado. Eso no es saludable. Ahora, ¿a quién debes incluir? Cuando se trata acerca de la iglesia, estamos hablando que, bueno, vamos a hacer una asamblea, vamos a reunir a toda la iglesia y presentarlo. No, este es también un punto muy importante que se tiene que analizar. Al resumir quiénes son los que se deben de incluir, uno tiene que ser primeramente las autoridades espirituales correspondientes. Estamos hablando tal vez del pastor principal, del líder ministerial del grupo, de un anciano que se encuentre presente dentro de este grupo. También se considera a cualquier persona que pueda resultar perjudicado, perjudicada o engañada por no conocer el pecado o por no reconocer su pecaminosidad y gravedad. Es decir, aquella víctima que es el resultado de la persona que está ejerciendo el pecado. Tercero, cualquiera que deba ser advertido por el ejemplo negativo del hermano pecador. Es decir, si es que conoces a un otro hermano o hermana en Cristo que tiene esas mismas tendencias con el mismo pecado, sería muy saludable que esté presente dentro de esta reunión para que se dé cuenta las consecuencias que podrían acarrear al desobedecer la palabra de Dios. Y por último, cualquiera que pueda contribuir a que el hermano descarriado vuelva a la justicia. Es decir, aquella persona que sabes que puede ayudar a que esta persona cambie su forma de ser, a que esta persona vuelva al camino con Dios, que se arrepienta, aquella persona que ayude mejor dentro de este contexto. Entonces, como te das cuenta, esto no es traer a toda la iglesia. Traes a representantes que son parte de la iglesia y que van a ayudar al proceso. El objetivo principal de la disciplina no es de vergüenza pública. Lamentablemente, muchos de ustedes tal vez han conocido situaciones en las cuales donde traen a la persona que cometió un pecado, lo ponen enfrente de toda la gente y lo humillan enfrente de toda la gente exponiendo el pecado que ha cometido. Eso es un error gravísimo tanto para la persona que ha cometido el pecado, porque eso no le ayuda. Segundo, para las personas que están testigos ahí y dicen, wow, o sea, jamás quiero ser parte de este sitio. No es saludable en lo absoluto. Si es que tienes que compartir el pecado con la iglesia, si es que, por ponerlo de esta forma, una persona que ha sido hablado uno a uno, no escuchó, traemos 2 testigos, tampoco escuchó, involucramos a este grupo de personas que se menciona aquí, y aún así no escuchó, es muy importante también compartirlo con la iglesia, pero no tienes que entrar en detalles de lo que ha pasado. Puedes mencionar a esta persona que estuvo aquí con nosotros en la congregación, ha caído en pecado, está en proceso de disciplina, y le pido que oren por él, o que oren por ella. Eso es todo lo que el resto de la iglesia necesita saber. No necesitas humillar públicamente a la persona. Incluso a nivel de liderazgo, considera que cuando se involucra el liderazgo, también existe más misericordia.
En Tito 3:10 menciona al hombre que cause divisiones después de la primera, y que dice que segunda amonestación, rechazarlo. Es decir, que aquí incluso está extendiendo un punto más de misericordia, que aguante un poco más. Pero existen excepciones rotundas, claro que sí. Cuando el individuo está causando conflictos y divisiones doctrinales intencionalmente, eso es otra cosa. Hay una diferencia entre disciplinar a una oveja y el sacar de la iglesia a un lobo. En Romanos 16:17 menciona: "Les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos". La gran diferencia entre un pecado personal o una persona que venga a causar una división doctrinal. Y si lo siento, pero tú no perteneces aquí. Si es que alguien, por ejemplo, viene un testigo de Jehová, un mormón, y comienza a causar esa división de doctrinales, se trataría de una forma completamente diferente a una persona que está cayendo en problemas personales de algún tipo de pecado personal. A la persona que está causando divisiones doctrinales, digo, lo siento, esto no pertenece para ti, tú no perteneces a esta congregación, por favor te pido que te vayas y no regreses más. Si es que tu intención es tratar de cambiar lo que existe aquí, creo que estás en el lugar equivocado. Pero negarse a escuchar a la iglesia sería, según Jesús, el colmo, porque rechazar la guía de Cristo de esta manera es rebelarse contra la expresión de autoridad designada por Dios en su iglesia. Si todo lo demás falla después de gracia y misericordia, después de reprender al pecador, la comunidad mesiánica que menciona en este contexto debía desasociarse públicamente del individuo que ha elegido su pecado por sobre la congregación, por sobre su relación con Dios. Que dice que sea para ti considerado como un gentil y recaudador de impuestos. Cuando una persona ha sido amonestada 3 veces y no ha respondido en arrepentimiento, debe de ser juzgado como pagano y recaudador de impuestos. Los dos grupos mencionados eran despreciados por Israel. Nadie quería invitar en ese contexto, en ese tiempo, así que vamos a invitar a una comida en la casa. Hey, ¿qué te parece si invitas a este recaudador? No, jamás lo dejaría entrar en mi hogar. Aquí debes de tratar a quienes no quieren someterse a la corrección de la iglesia de esta forma. Considerarlo como pagano y publicano. Sobre todo considerando a aquella persona que se dice ser cristiano y no se arrepiente de su pecado. Debes de tratarlo de esta forma. Los publicanos, en el sentido figurado, son aquellos que persiguen las ganancias del mundo secular y cobran impuestos mediante negocios, fraude, robo, crímenes y falsos juramentos. Considera el contraste que le está haciendo. Debes de tratarlo como este tipo de individuo. En otras palabras, trátelo como que si ya no fuera su hermano en Cristo o parte de la iglesia. Debe ser excomulgado y expulsado de la iglesia. Si bien este cuarto paso puede parecer extremo en nuestros días, tengan en cuenta que esto no es opcional. Esto es un mandato de Jesús, porque si es que no lo haces, estás desobedeciéndolo a Él. Si somos honestos, la excomunión es un paso sumamente difícil para todos los involucrados. A nadie le gusta ser parte de un comité que digas, tenemos que sacar a esta persona. Algunas personas luchan por entender lo que hacemos, pero el principio de esto es el hecho de que la disciplina se ejerce con prudencia y sabiduría para proteger la integridad de la iglesia. Esa es la razón de la disciplina. Tienes que proteger la integridad de la iglesia. Solo de haber terminado todos los recursos disponibles, se debe aplicar estas medidas de disciplina. La disciplina de la iglesia mediante la exclusión o excomunión que se entiende se basa en la idea de que el pecado corrompe e interrumpe la comunión con Dios y los creyentes. En 2 Tesalonicenses 3:6 menciona: ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande, ¿qué dice aquí? Desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Podemos ver que Jesús lo estableció y aquí Pablo lo está poniendo en práctica. El propósito de la disciplina consideran que es la restauración del hermano pecador al compañerismo cristiano. En Gálatas 6:1 menciona: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Santiago 5:19, hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver,
sepa que Él hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, el propósito de ayudar a alguien es por la integridad de la iglesia. Sí, estamos hablando de aspecto grupal, pero la integridad de la iglesia implica también cada uno de los individuos. Entonces, cuando un hermano está en pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, debemos intentar restaurarlo en privado. Si es que no funciona, si la persona no quiere entender, entonces vamos al segundo punto, que debemos de traer testigos que nos ayuden para poder que él clarifique su posición con Dios. Y aún así está terco, entonces debemos involucrar ahora a la iglesia. Si después de estas tres opciones la persona sigue aferrada a su pecado, solo a este punto, solo al no responder, se aplica la disciplina. Si en el paso final del proceso el individuo se niega a prestar atención al llamado de la iglesia al arrepentimiento, la iglesia debe asumir que esa persona no es un verdadero creyente y se debe excluir de la comunión. La expulsión de la comunidad es el rechazo y más tarde llamado excomunión por los cristianos. Se practicaba en las comunidades de la iglesia primitiva que Pablo estableció. Esto es algo que se dio en la iglesia primitiva. En 2 Tesalonicenses 3:14 menciona, y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señale al tal y no se asocie con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tenga por enemigo, sino amonestarlo como a un hermano. Lo interesante del caso es el hecho de que cuando tú excomulgas a alguien, lo sacas de la comunión, lo tratas como un no creyente. Ahora, ¿cómo se trata a un no creyente? Se evangeliza a un no creyente. Se ama a un no creyente. Se busca el corazón de arrepentimiento de ese no creyente. No es que lo tratas como enemigo, no, sino que lo tratas de la misma forma que ves a cualquier persona en este momento en la calle que no conoce de Cristo. Lo evangelizas, lo haces caer en cuenta de su necesidad por Cristo. Los grupos minoritarios dentro de la cultura en ese entonces considera que dependían de unos a otros. Si pudiéramos transportarnos todos nosotros en ese entonces, a la iglesia primitiva en ese entonces, y cada uno de nosotros teníamos un trabajo que dependía el uno del otro, puedes entender la gravedad de esta situación. Si es que uno de nosotros comete un pecado, se pasa por todo este proceso y es excomulgado del grupo, era muy difícil para ti el tratar de sobrevivir sin la conexión de los demás. Es por eso la gravedad de este punto. Aunque puede ser difícil la disciplina de la iglesia, es lo que Jesús nos llama a hacer. Y el punto que hemos desarrollado en la iglesia primitiva era eso, el hecho que valoren la comunidad de los santos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo ordenó a los corintios que expulsaran a un hombre de la asamblea por grave inmoralidad sexual. En 1 Corintios 5, 9 menciona, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino, en efecto, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona, ¿qué dice aquí? Ni siquiera coman. O sea, si tuviéramos una reunión después de esto, ¿cómo vamos a tenerla? Ni siquiera puedes invitarlos, lamentablemente. No lo puedes invitar. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? No juzgan ustedes los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. El pecador que no se ha arrepentido no solo debe considerarse ahora entre el número de los que están fuera, pero considera el hecho de que cuando se considera fuera de la iglesia, ha sido excomulgado, tu preocupación ahora pasa a otro nivel. Ocúpate por su salvación, predícale el evangelio, recuérdale el evangelio. Los tratamos como incrédulos, pero no se puede permitir que esa persona esté dentro de la iglesia cuando no se arrepiente de su pecado, porque en ese caso estás violando la integridad de la iglesia. Y entonces la disciplina se ejerce con ese punto. Se lo hace con prudencia y sabiduría para proteger la integridad de la iglesia. Porque si te pones a analizar este punto, si es que tienes una persona, en el caso de Corintios, que cometió inmoralidad sexual dentro de la comunidad de la iglesia, de pronto ves a un no creyente y dices, no, ya conozco su iglesia, mira hasta que tienen este individuo, o sea, ¿qué clase de personas son ustedes? Te das cuenta ahora de la importancia de la disciplina. Porque se trata de glorificar a Dios, proteger a la esposa de Cristo. Jesús afirma aquí después la importancia de la disciplina, otorgando la autoridad para ejercerla a sus líderes y miembros de la misma, en versículo 18.
cuando dice en verdad os digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Ahora, si sacamos este versículo fuera del contexto, viene esa filosofía de confesión positiva de atar y desatar, que yo ato al demonio, que yo ato tal cosa, que yo ato a mi marido para que no me haga... Ahora, eso es una forma equivocada de analizar las Escrituras. El contexto sugiere que las decisiones de la comunidad con respecto al pecador tienen autoridad del cielo mismo. Cristo afirma que la acción tomada así por el pueblo cuenta con la autoridad de Dios mismo. Él actúa a través de su pueblo para lograr su voluntad. Al eliminar un pecador impenitente de la comunidad de Jesús, los creyentes simplemente ratifican el decreto de la corte celestial. Si ustedes como iglesia atan, es decir, que rechazan a esta persona de la congregación porque cometió un pecado, el cielo les da el sello de garantía de lo que ustedes han hecho. Al eliminar un pecador impenitente de la comunidad, considera que se está ejerciendo lo que Jesús explica en Juan 15:2. Todo sarmiento que de mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Más adelante, en versículo 6, dice, si alguien no pertenece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. La persona que ha sido excluida, no solo de la comunidad, debería cuestionar seriamente de su salvación al no mostrar frutos de arrepentimiento. Ahora considera, no se trata del hecho de que la persona ha perdido su salvación. Es muy considerable que esa persona ni siquiera ha sido salva. Es por eso, ¿por qué? Porque está tan aferrado a su pecado, que una persona que esté más aferrado a su pecado, que el entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, te da a entender de que su amor por su pecado es mucho mayor al amor por Cristo. Y una persona que tenga un amor mayor por el mundo, o las cosas que este mundo tenga que ofrecer, no pertenece al Padre. Entonces el atar y desatar se refiere a la autoridad judicial de los cristianos redimidos para decidir casos bajo la autoridad suprema de la ley de Dios, de cómo proceder en la disciplina. San Agustín menciona, la autorización de la Iglesia para disciplinar a sus miembros proviene ¿de quién? De Cristo. Y promete ser vinculantes en el cielo. El momento que consideras a una persona como un pagano o como un gentil debido a la falta de arrepentimiento muestra que la vida de esa persona no es considerada por una persona que asemeje a un cristiano. No considera el evangelio como algo importante, por ende es atado a la tierra. Ahora entiendes el concepto, si alguien es atado a la tierra, ¿puede ir al cielo? No, ¿por qué? Porque está atado a la tierra. Ahora tiene más sentido ese pasaje con el contexto, ¿verdad? Dice, todo lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Cuando una persona que no se arrepiente después de tantas oportunidades será considerado atado y condenado tanto en la tierra como en los cielos. Pero de la misma forma, la persona que una vez que fue encarada con su pecado se arrepiente, queda liberado tanto de la tierra para poder ir a los cielos y de las consecuencias que tendría. Ya no está aprisionado de las cadenas de sus pecados por los cuales fue advertido y atado. Será considerado por el cielo como liberado. Si la iglesia reconoce su corazón arrepentido por su pecado, rectificamos nuestro amor por él, haciéndole caer en cuenta que, tú eres mi hermano. Te reprendí, escuchaste, eres parte de la comunidad. Sí, todos vamos a caer en pecado, todos vamos a fallar, pero por el hecho de que en amor te hicimos caer en cuenta de tu error y viniste al camino nuevamente, perfecto, sigues siendo nuestro hermano. El objetivo de la disciplina es la restauración a la iglesia, que la persona pueda ver su pecado y regresan a Cristo y que el pecado no se propague más como una levadura. En 1 Corintios 5 menciona, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Si dejas a una persona sin ser disciplinada dentro de la iglesia, eso va a dañar el resto de la congregación. Esto es por el bien del pecador y la protección y la pureza de la iglesia. En definitiva, es para la gloria de Dios, por la integridad de la iglesia, y es ahí donde la disciplina se ejerce con prudencia y sabiduría. Y nuevamente Jesús insiste en la autoridad que se otorga. El versículo 19 dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta nuevamente cae una interpretación equivocada cuando lo sacas fuera de contexto.
Una interpretación común y muy errónea sostiene que estos son como una promesa, supuestamente, de que si es que tomamos dos creyentes y le pedimos a Dios cualquier cosa, Él nos manda un cheque en blanco donde podemos pedirle lo que sea. Y Dios responde automáticamente dándonos lo que queremos. Esto viola completamente el contexto. Esta interpretación, tomando este versículo fuera del contexto, puedes hacerle decir a la Biblia que diga lo que sea. Pero hay una conexión clara con la discusión inmediatamente anterior sobre la restauración de un discípulo del pecado, porque los versículos 18 y 19 relacionan la restauración y acciones disciplinarias con el versículo de Jesús que dice aquí en la tierra, con las declaraciones de parte del cielo. La palabra dice, además les digo, al comienzo del versículo 19, sugiere que este versículo reafirma el principio del versículo 18. Es decir, que Jesús dijo a la iglesia, ustedes tienen la autoridad. Este versículo que viene después dice, le estoy reafirmando la autoridad que ustedes tienen. Entonces, la interpretación correcta es esa, diciendo que si contamos con el apoyo del Padre Celestial, cuando nos reunimos en un solo sentir para confrontar el pecado de la iglesia, están a favor de lo que Dios dice. Jesús no nos está dando una autoridad especial fuera del mismo, sino que estamos en unidad con Él y autoridad de su palabra. Él está diciendo que lo que hacemos como iglesia en su nombre, con su autoridad, es un reflejo de lo que Él hace en el cielo. Entonces, si alguien viene y un hermano que está aquí en la iglesia te dice, ¿sabes que estoy viviendo en unión libre? O alcoholismo, idolatría, ponle lo que sea. Y sí, no veo nada de malo en esto, estoy bien con Cristo, mi relación con Cristo está bien. Entonces podemos decirle a esta persona, estás viviendo en pecado, y tu pecado te condena. Ahora esa persona te dice, pero ¿tú quién eres para decirme que yo estoy condenado? Tú no eres Dios, tú no eres nadie para juzgarme. Algunos que dicen claramente, solo Dios es mi juez. ¿Realmente lo quieres como juez? Porque si lo quieres como juez, vas a ser condenado. Y la razón por la cual te digo que tu pecado te condena no es por el hecho que yo lo diga, es porque la palabra de Dios lo dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, con las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice aquí, no heredarán el reino de Dios. Entonces yo no te estoy juzgando, yo solo te estoy presentando el juicio que viene de Dios. Que si es que tú amas más tu pecado que a Cristo, tu pecado te condena. Si alguien dice que está dispuesto a abandonar su pecado, entonces podemos decirle con plena confianza que tu pecado ha sido perdonado y estás libre. Jesús nos ha dado el privilegio de proclamar que lo que se ha dicho es verdad. Es importante recordar el hecho de que Cristo nos ha dado su autoridad para llevar a cabo la obra de la excomunión. Alguien podría preguntar, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Con la autoridad que me dice Mateo 18:18. Esa es la razón por la cual estoy ejerciendo todo esto. Estamos haciendo esto por la autoridad que Jesús nos ha dado. Nunca la iglesia está más en armonía con el cielo y operando en perfecto acuerdo con su Señor que cuando trata el pecado para mantener la pureza. Excelente cita de John MacArthur. Hay una confianza humilde que surge al saber cuando te das cuenta de que Dios te ha dado una autoridad para poder ejercer esto. La amenaza del castigo de la separación de la iglesia debería motivar a la gente, wow, si me estoy separando de aquellos que me aman, si me estoy separando de aquellos que han intercedido en mi vida, con aquellos que he invitado a mi casa para comer, con aquellos que he disfrutado, y si me rechazan, ese tiene que ser un despertar como haciendo que en cuenta, oh, si es que me estoy separando de esta comunidad, me estoy separando de la iglesia. Y si me estoy separando de la iglesia, que es la esposa de Cristo, adivina qué, ¿de quién te estás separando? De Cristo. Si nuestro hermano ha pecado contra nosotros y nos ha perjudicado en algo, ¿cuál es nuestra respuesta? Debemos de perdonarlo. Y nosotros podemos perdonar un daño que nos ha hecho a nosotros. Pero considera esto, si alguien ha pecado en contra de Dios, ya no está bajo nuestro control. En 1 Samuel 2:25 menciona, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? El problema es mucho más grande ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer caer en cuenta nosotros como hermanos. Y es ahí donde la disciplina se ejerce con prudencia y sabiduría y en amor para proteger la integridad, tanto de la persona como la integridad de la iglesia. Y nuevamente reafirma Jesús el sello de autoridad en nuestras decisiones en versículo 20, que es uno de los versículos mayormente malinterpretados,
Aquí ya les he presentado 3 versículos que cuando se saca fuera de contexto puede ser decir la Biblia lo que sea, pero este es también probablemente el versículo que más se abusa de este pasaje. Si has sido cristiano durante algún tiempo, probablemente has escuchado acerca de la idea de dónde se reúnen, cuando se reúnen 2 o 3, Jesús está ahí presente. Cuando 2 o 3, Jesús está ahí presente. Pero, ¿qué pasa cuando estás a solas en oración? Eso significa que Jesús estaba esperando que alguien más se acerque, así como que, no, está todavía aquí, Benjamín está solo, no está orando, está solo, pero, Flor está, ok, aquí vengo yo. Qué absurdo es eso. ¿Por qué? Porque claramente Mateo 6:6 afirma que su presencia en la oración, Él siempre está ahí. Siempre está ahí. Jesús no está diciendo una vez que tenga 2 o 3 testigos, ahí sí cuenten conmigo. No. Porque cuando 2 y 3 estén reunidos en mi nombre, está hablando del difícil trabajo de la disciplina de la iglesia. Cuando 2 o 3 creyentes se reúnen para dirigirse a su hermano o a su hermana que vive en pecado inminente, esos 2 o 3 que menciona en versículo 20, se refiere a los 2 o 3 testigos que se mencionaron en el versículo 16. ¿Te das cuenta? Contexto, contexto, contexto. Cuando consideras estos 2 o 3 testigos es por el hecho de que estos 2 están tomando una decisión sumamente difícil. Por ejemplo, en Deuteronomios, para que tengan igual contexto de lo que los discípulos entendieron, en Deuteronomio 17, 6 al 7 menciona que estos 2 o 3 testigos debían de ser los primeros en arrojar piedras. Es decir, que cuando estos 2 o 3 testigos encontraban a alguien en pecado, estos 2 o 3 testigos tenían el privilegio, por ponerlo de esta forma, de poder apedrear al pecador. Pero para nosotros el contexto aquí debe ser los primeros en que deben orar por la persona impenitente. Entonces, en el contexto que menciona aquí, la oración representa, de la presencia del Señor, representa una petición de la restauración del excomulgado. Así que esto no es un versículo para afirmar en reuniones de oración, que es muy común donde se presenta. Cuando estamos orando, dice, bueno, Señor, y Señor, tú dices que cuando 2 o 3 están presentes, tú estás aquí. Siempre me tienta levantar la mano disculpe, ¿a quién vamos a disciplinar el día de hoy? Porque ese es el contexto. Y él menciona que él va a estar ahí presente en medio de ellos. Cuando hagamos el duro trabajo de una confrontación amable y amorosa, podemos estar seguros de que Jesús está presente. Como él lo mencionó, él dijo que iba a estar presente, Mateo 28:20. Ser especialmente real y fuerte y sobre todo en medio de esta situación tan difícil. Los rabinos tenían un dicho que decían que cuando 10 personas se sientan juntas y se ocupan en la Torá, la Shekinah permanece entre ellos. Podemos ponerlo de esta forma, cuando los discípulos se reúnen en el nombre del Mesías, Él está en medio de ellos. La Shekinah brilla entre ellos y desde ellos. Cristo está presente afirmando la decisión de sus discípulos cuando se reúnen y buscan el liderazgo sobre el comportamiento preocupante de la iglesia. Y Él da sabiduría por medio de su palabra para la disciplina que tiene que ejercerse en esa persona. Lo que reitera que la disciplina que se ejerce es con prudencia y sabiduría para proteger la integridad de la iglesia. Como vamos a ver, Mateo nos hace caer en cuenta de esto. Existe un proceso para reprender a tu hermano. Individualmente, con 2 o 3, y si tercero no escucha, involucra a la iglesia. Si se rehúsa a escuchar a todos, tiene que ser disciplinado. Y tiene que ser considerado como un incrédulo. ¿Y cómo se trata un incrédulo? Se lo evangeliza con amor. Jesús ya le ha dado a Pedro la autoridad para tomar decisiones y ahora vemos que esa autoridad ahora se lo da al resto de la iglesia. Cualquier acuerdo que la iglesia conforme con respecto a esta persona, Dios afirma la decisión que la iglesia ha tomado. No se debe actuar precipitadamente cuando se reprende a un hermano. Existe un proceso para seguir y para salvaguardar tanto la armonía del individuo como la de la iglesia. La disciplina de la iglesia no se refiere a un grupo de políticos cristianos que ejercen su influencia. No son policías para actuar. Tú estás actuando mal, ¿sabes qué? Disciplinado. No, esa no es la idea de la disciplina. Cualquier acuerdo que ocurra entre cristianos con sabiduría y autoridad de la palabra de Dios estará reconocida y aprobada por Dios. Ahora, la aplicación en la actualidad es bastante difícil. Porque si entendemos esto en el contexto de lo que se está hablando, Jesús en esa comunidad, era entendible qué tan difícil iba a ser la disciplina. Pero en la actualidad es muy diferente. Porque hoy en día, cuando se topa con un miembro de la iglesia que está cometiendo un pecado y se le quiere disciplinar, ¿qué es lo que ocurre? El miembro de la iglesia tranquilamente se va y hay una iglesia más acá en 2 cuadras más donde se reúne y tranquilamente continúa. Y si es que ocurre el mismo efecto que es lo que hace esa persona,
solo se va a otro grupo y continúa. Entonces, en una época donde las iglesias pueden incluso ser demandadas por el proceso de disciplina, hay muchos que incluso evitan este problema y simplemente desobedecen a Jesús sin intentar seguir sus principios. Pero solo cuando creamos un ambiente de comunidad, y creo que este sería un perfecto ejemplo. Nosotros somos un grupo pequeño que disfrutamos, compartimos. ¿Te imaginas el hecho del proceso cuando tú entras en pecado y que tengas que enfrentar a un hermano de aquí? Y si no escuchas, te trae a otros 2 hermanos. Y después entre el grupo tengamos que te lo siento, pero ya no podemos reunirnos contigo. Tú estás eligiendo tu pecado. Tú estás escogiendo vivir en pecado antes de la comunión que tienes con nosotros. Y eso nos quebranta el corazón. Solo imagínense, miren entre ustedes, el tener que rechazar a alguien de aquí. Sí, lo siento, pero ya no puedo asociarme contigo. Me quebranta la idea solo el hecho de pensarlo. Y ese es el corazón que quiere hacer, que encuentra Dios. Y esa es la hermosura de tener una iglesia donde entras y conoces a tus hermanos, convives con tus hermanos, crees en este amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, y es lo que Jesús ha dicho. El mundo los conocerá por el amor que se tienen unos a otros. Y ahí es donde entiendes que este proceso de disciplina realmente es un proceso de amor que Dios está dando dentro de este contexto para poder ayudarnos a crecer en comunidad. La disciplina se ejerce con esta prudencia y sabiduría, dando ese amor el uno por el otro, no dejando caer al uno, no apuntando, mira lo que hizo esta persona, mira lo que hizo este hermano, lo vamos a pisotear. No, lo vamos a levantar. Y al entender en este contexto vemos que podemos expandir esa gracia y misericordia que Dios nos ha dado personalmente, pero ahora lo ejercemos en forma de iglesia, de comunidad. Y este es el hermoso ejemplo y la hermosa guía que nos ha dado para poder glorificar a Dios dentro de esta comunidad. Amén. Padre Señor, necesitamos el uso piadoso de la disciplina en nuestras iglesias. Muchas iglesias han descuidado tus ordenanzas y pido porque esta iglesia, Señor, se mantenga una forma bíblica en poder amarte, glorificarte como comunidad. Algunas iglesias y líderes abusan de la disciplina eclesiástica. Señor, te pedimos que, por favor, les hagas caer en cuenta que se trata de amor, se trata de misericordia. Los pastores que expulsan a la gente de las iglesias de manera impía, abusando de este proceso que tú estableciste, Señor, Padre, que tú los corrijas a estos líderes. Pero que este no sea el caso de nuestra iglesia, Señor. Establece nuevamente la disciplina dentro de tu iglesia y que esté arraigada en la compasión y en el amor. Pido que la disciplina de la iglesia sea una fuerza redentora en nuestra congregación, tal como tú la diseñaste. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Todos dicen.